Ahí está. El taller va a ser grabado. Como les decía, es una actividad del FEI de Filo y Letras y una de las secretarías de Política Académica. Por tema de organización, les aclaramos que va a ser una exposición de la persona que va a dar el taller, que es la doctora Laura Pérgola. Ustedes tienen permitido usar el chat, dejar preguntas y al final se van a dejar unos minutos para poder activar algún micrófono, dejar algunas dudas y serán respondidas. Bueno, paso a presentar a la persona que va a brindar este taller, que es Laura Pérgola. Ella es escritora, editora, correctora y docente universitaria. Se especializa en la corrección de textos científicos académicos. Obtuvo los títulos de profesora y licenciada en letras y de técnica en edición en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se doctoró en la UBA en la Facultad de Medicina, en el área de humanidades médicas. Es docente de semiología del CBC, de corrección de estilo y de introducción a la actividad editorial de la carrera de edición y del Centro para el Desarrollo Docente de la carrera de Derecho de la UBA. Estás muteado, Esteban. Perdón, ahí está, perfecto. Gracias por avisar. Es coautora del Arte de Escribir Bien en Español con María Marta García Negroni y Mirta Stern, de Ciencia Bien Escrita, Monografías y Tesis en Medicina con Federico Pérgola y de Lectura Crítica y Escritura Eficaz en la Universidad con Mateo y Vitale. Es autora de Escribir, Editar y Corregir Textos, de Comunicación Virtual, un nuevo orden del saber, análisis discursivo de las interacciones verbales en el foro de la Fundación Multifamilias, entre otros títulos. Bueno, es un placer tenerte acá, Laura, y muchas gracias por generar esto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que esto pueda ser aprovechado por todos los estudiantes. Así que, bueno, voy a compartir pantalla para poder comenzar con la clase. En primer lugar, lo que les voy a decir es, nos vamos a situar y a pensar también el examen, no solamente en la instancia de examen en sí, sino también todo lo previo a lo que significa la preparación de un parcial, de un examen universitario, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que reflexionar es acerca de el género discursivo. ¿Y por qué hago referencia a esto? Igual les queda esta definición de Bakhtin acá para que después la puedan volver a leer, porque nosotros tenemos que entender que siempre lo que dice Bakhtin es justamente que cada esfera de luz, en cada esfera de la actividad humana hay un género discursivo diferente. Y nosotros tenemos que reconocer cuál es esa actividad humana y cuáles son las características propias de ese género discursivo para poder comunicarnos. Sin reconocer esas características, sin tener en cuenta la situación comunicativa, quiénes son los participantes de esa situación comunicativa, el propósito que tiene esa interacción entre uno o más participantes, el canal a través del cual se va a llevar a cabo esa interacción y cuáles son las normas establecidas para este género en particular, que en este caso va a ser el que vamos a ver más adelante, que es el género parcial. Entonces, esto tiene lo traigo a colación porque es importante entender que los seres humanos no nos comunicamos con meras oraciones o con un cúmulo de oraciones, sino que nos comunicamos por medio de enunciados, es decir, que tienen un contenido temático, tienen una composición y tienen un estilo propio. Y nosotros tenemos que reconocer cuál es esa composición, ese estilo y ese contenido temático para poder, obviamente, lograr que nuestra comunicación sea eficaz, sea sencilla, sea clara. Entonces, esto a grandes rasgos de lo que es el género discursivo, seguramente quienes cursan semiología ya lo habrán escuchado varias veces, pero bueno, me parecía que era importante que tuviéramos en cuenta eso. Entonces, dentro de ese género discursivo se destaca el género académico, que se refiere a todas aquellas producciones que son propias del ámbito académico, en el cual nosotros nos encontramos, no solamente para
digamos, los que ya somos profesionales, que tal vez hicimos una tesis de doctorado, una monografía y demás, sino en todas las instancias que ustedes pueden ser evaluados, parciales, monografías, ponencias, bueno, después, una vez graduados, seguramente tesis de maestría, tesis de doctorado y también en algunos casos tesis de licenciatura, ¿no? Porque la carrera, varias carreras de la Facultad de Filosofía y Letras se necesita hacer una tesina para obtener el título de licenciado. Entonces, ¿cuál es realmente el objetivo que tienen estos textos académicos? Obviamente es la transmisión, la comunicación de saberes que van a implicar un montón de operaciones discursivas, que son exponer, expandir, profundizar, refutar un tema, obviamente que tiene que ser reconocible y definido, de modo que uno pueda exponer conceptos centrales sobre un tema y después, bueno, ir revisando diferentes ópticas a partir de la investigación que cada uno lleva particularmente. En este caso, obviamente, nos vamos a detener en el parcial, ¿no es cierto?, que también forma parte de un género discursivo, que es el parcial, que nos vamos a detener solamente en los parciales escritos, no en los parciales, digamos, orales, pero que tiene ciertas características que tenemos que tener en cuenta. Es un género obviamente expositivo y explicativo, porque ¿qué se produce? Una interacción entre los estudiantes y un docente o varios docentes a los cuales hay que demostrarles que uno puede o ha comprendido las explicaciones que ha recibido a lo largo de las clases, o ha comprendido los textos que se les ha pedido que lean. Entonces, los exámenes escritos son dialógicos. ¿Por qué? Porque hay varias voces. La del profesor, que es el que plantea la consigna, el que les dice, describa, no sé, o comente qué significa el valor para Saussure. Entonces, bueno, uno como docente está emitiendo una consigna y los estudiantes entonces son quienes escriben las respuestas a esas consignas. Por eso se establece un diálogo de pregunta y respuesta escrita, que después se leerá posteriormente, entonces no es como un examen oral en el cual si uno está diciendo algo y de repente piensa que lo podría decir mejor y dice, bueno, pero lo quiero aclarar, y entonces lo aclara de otra manera. En lo escrito tenemos que pensar mucho en la organización y qué es lo que vamos a dejar volcado en ese texto, porque una vez que lo escribimos y lo entregamos ya está en manos de quien lo va a leer, ¿no es cierto? Es una consigna instruccional la que nos dan, porque nos están dando una instrucción, nos están dando una orden para que expliquemos, describamos, definamos, que después lo vamos a ver eso más adelante. La respuesta, ¿por qué decimos que es polifónica? Polifonía quiere decir que en un texto hay varias voces presentes, que son que también es un término que introdujo Bakhtin, que tiene que ver con la presencia de las voces de todo lo que nosotros hemos escuchado de nuestros docentes, pero también de todas las lecturas que llevamos a cabo. Entonces, seguramente hagamos referencia a aquello que leímos, aquello que nos han explicado, y Avi, te pediría si podés silenciar el... Gracias. Entonces, en un examen se ponen de manifiesto todas esas voces, porque digamos que no es como una tesis en la cual tal vez uno pretende una cierta originalidad, en la cual también va a haber un montón de voces presentes, las huellas de los otros, que son los que investigamos, las experiencias previas y demás, pero acá vamos a cumplir una función más de reformulación, es decir, nosotros decimos con nuestras palabras lo que entendimos de los textos, lo que entendimos de las explicaciones, y bueno, si nos pidieran algo diferente, ya no sería un examen parcial del estilo presencial en el que uno tiene que ir, sentarse y contestar preguntas, ya sería otro tipo de parcial. Entonces, ¿cómo nos queremos mostrar nosotros frente al docente? Como lectores, como reformuladores expertos, es decir, como alguien que realmente
ha leído y ha comprendido los textos, y eso es lo que tenemos que demostrar cuando escribimos un examen. Una buena respuesta lo que va a implicar es que hayamos leído la consigna correctamente, porque muchas veces, no, pero yo te contesté perfecto lo que usted me preguntó, pero a lo mejor decía ejemplificar y no hay un ejemplo, a lo mejor decía definir y se hace una descripción, o se empieza por otro tema que no es el que puntualmente están preguntando, y entonces uno piensa, no, respondí todo, y después cuando llega el resultado no es el esperado. Entonces, ahora vamos a empezar a ver un poquitito cada punto en particular, y acá hice como hay varios placas de punteos de cuestiones que hay que tener en cuenta cuando uno se enfrenta a un examen. ¿Qué se va a evaluar en el examen? Bueno, en primer lugar, los conocimientos que hemos adquirido, ¿no es cierto? Porque lo que necesitamos es evaluar qué es lo que los estudiantes han comprendido para que puedan expresarlo a través de este escrito, como vinimos diciendo recién. Obviamente no podemos preguntar todo. Preguntamos aquello que consideramos más importante y que ustedes como estudiantes se tienen que ir dando cuenta a medida que van cursando la materia, posiblemente cuáles pueden ser esos textos que son más importantes, cuáles son los temas más relevantes que pueden llegar a ser tenidos en cuenta en la instancia parcial. A veces puede ser que haya algún conocimiento no adquirido, pero que tiene que ver con representar una parte de lo que no sabes de la asignatura, pero que de alguna manera lo has tenido que adquirir, y que tal vez vos lo veas como algo no adquirido, pero que realmente ha sido un texto que se ha leído, pero que a veces uno no puede encontrar la respuesta porque tal vez la pregunta no es lo suficientemente concreta. También se evalúa cuánto uno ha estudiado. O sea, no es que podemos evaluar cuantitativamente cuánto se ha estudiado, pero eso se va a ver reflejado en si uno dedicó más tiempo, menos tiempo, y si la respuesta está bien estructurada o no estructurada, nos vamos a dar cuenta realmente cuánto se ha estudiado. ¿Cómo se ha estudiado? Y esto sí se capta sí o sí en un examen, porque muchas veces si la persona no maneja el vocabulario propio de la materia, entonces ahí nos damos cuenta realmente que el estudio en cierto punto ha fallado, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta muchos recursos de técnicas de estudio para poder maximizar la calidad y después poder responder realmente lo que nos preguntan. No se evalúa, obviamente, si el estudio fue inteligente, pero sí se puede ver si uno ha estudiado inteligentemente. Es decir, si uno ha aplicado esas técnicas de estudio y ha podido determinar de qué manera, qué es lo importante, qué es lo no importante y demás. También cuánto han estudiado antes del examen. Muchas veces uno dice, no, bueno, espero a última hora, porque la verdad que fui, escuché todas las clases, los temas son fáciles, no, leí más o menos la bibliografía, me quedo sin dormir y leo todo el material. Realmente esa es la peor decisión, porque a veces eso da buenos resultados. Hay gente que dice, no, pero yo estudio la noche anterior, voy y apruebo. En general los resultados son bajos, ¿no es cierto? Y tal vez uno dice, bueno, no, me saqué un 4, aprobé, listo. Ahora, para la autoestima también uno quiere sacarse mejores notas que un 4, ¿no es cierto? Entonces, si uno se organiza, como vamos a ver después, la verdad es que llega con mayor tranquilidad al examen y con los conocimientos más afianzados. Es imposible, si uno está cursando 3 o 4 materias, estudiar todo en una noche, porque la verdad es que además la atención del ser humano, y cada vez la atención nuestra es menor en una clase y demás, se va reduciendo y hace que no podamos concentrarnos durante, no sé, 8 horas para poder adquirir todos los conocimientos. Bueno,
Obviamente la tranquilidad se pone de manifiesto en el examen y eso tiene que ver con la confianza que cada uno tiene en sí mismo y también se refleja en el examen si uno realmente bueno, ha preparado el examen de forma adecuada y eficiente. Puede ser también que a veces nos evalúen, o sea, no es que nos evalúen, pero sino que se tenga en cuenta esto de la buena memoria. Saber algo, la manera en que se sabe y por qué se sabe está relacionada con la memoria, ¿no es cierto? Y con la práctica de la memoria que tiene que ver no con repetir, obviamente, fielmente el texto que uno está estudiando, sino que en la memoria va acompañada de la comprensión del texto y de la relación de los distintos autores que uno ha trabajado durante la cursada de una materia. Y también tenemos que tener en cuenta esto que es intuir qué preguntas nos pueden hacer. Y esto se va dando, uno lo va viendo a medida que transcurre la cursada. Es decir, yo voy leyendo los artículos, voy preparándome y entonces me voy dando cuenta a partir de cuáles son los temas que el docente hace hincapié, cuáles podrían llegar a ser las posibles preguntas que me van a hacer, que ahora después lo vamos a ver más adelante. También hay que tener en cuenta el tiempo que uno tarda en organizarse, el tiempo que uno tarda en pensar esas respuestas. Leo la respuesta y bueno, ¿cuánto tiempo voy a tardar en organizarla en mi mente? O si escribo directamente lo que me viene a la mente una vez que leí la pregunta. Pero a veces uno tiene que tomarse unos minutos, ¿no es cierto?, de poder pensar, de cómo organizar ese examen y no largarse a redactar de una, porque a veces hay que organizar. Es fundamental la organización en un examen. Tiempo en leer las preguntas, lo mismo. Hay que dedicarle un tiempo a leerla. Y eso que yo les decía antes, porque si me olvidé que decía ejemplificar, es que no leí con suficiente atención la pregunta y a veces los nervios pueden jugar una mala pasada en eso y olvidarnos por querer contestar todas las preguntas que nos hacen y bueno, entonces, nada, hay que también tener en cuenta eso. Después, bueno, cuántas veces lean las preguntas también, si uno no entiende una pregunta, la vuelve a leer, las veces que sea necesaria, o consulta siempre al docente. Uno lo que tiene que evitar es mirar en la hoja del otro, preguntarle al otro alguna cuestión, porque eso distrae a nuestros compañeros, pero también a nosotros mismos. Legibilidad de la caligrafía. Sabemos que esto es algo difícil porque hemos perdido en cierta forma por el uso de la tecnología esa caligrafía fina que antes teníamos, que obviamente se sigue enseñando en la escuela primaria y secundaria y uno escribe, pero muchas veces nos empiezan a pedir cada vez más textos escritos en computadora, impresos, y entonces hace que nosotros cuando llegue la instancia de parcial no podamos escribir con letra legible. Y la legibilidad de la caligrafía, sin querer ser una señorita maestra, me refiero a que cuando uno, es también una forma de presentarse al otro. Si yo escribo claro y el otro comprende lo que yo leí, va a comprender, va a tener otra predisposición el docente a la hora de corregir. Si yo empiezo a leer y no entiendo la letra, no veo ninguna tilde, ni ningún signo de puntuación, entonces me va a resultar tediosa la lectura de ese parcial. Y seguramente lo que uno hace como docente es dejarlo para el final y ya lo vuelve a agarrar con mayor cansancio. Entonces, bueno, si no sé escribir con cursiva y escribo en imprenta y lo puedo hacer de forma prolija, y bueno, lo escribiré en imprenta de forma prolija y para que el otro comprenda. Nunca escribir en lápiz, porque el lápiz se borronea. Cuando yo apilo todos los exámenes y está en lápiz, se rozan y el lápiz empieza a desdibujar. Entonces parecen pavadas, pero hay que tenerlas en cuenta. Y si yo lo escribí en lápiz y el docente me dice, no, pero ahora lo tenés que pasar escrito con virome, va a ser un tiempo que a lo mejor no me dé para pasar todas las preguntas. En general los docentes solemos aclarar, no se puede escribir en lápiz, pero bueno, por las dudas
es importante tenerlo en cuenta. Después la estructura de las respuestas, que hay que tenerlas en cuenta, cómo las tenemos que organizar, que después lo vamos a ver. O sea, si yo sé todas las preguntas y empiezo por la 1, por la 2 y por la 3. Ahora, si llegar a ser que, no sé, me resulta más fácil la 3, bueno, hago ese cambio de empezar por la última, supongamos, pero siempre que quede bien claro la organización, no que después haya una flecha que lleva a una pregunta o taché y vuelvo a poner el asterisco del asterisco, que también distrae mucho en cómo uno redacta. La administración del tiempo, obviamente, fijarnos cuántas preguntas tenemos, qué temas nos preguntan y pensar y mirar el reloj y decir, bueno, ¿cuánto tiempo le dedico a cada una de esas preguntas? Porque si no, si dedico mucho a una y dejo las otras dos, después posiblemente saque menos notas. Y la revisión de las respuestas, que a veces llegamos hasta el último minuto y no nos da el tiempo y terminó el horario y queremos revisar, y realmente la revisión es fundamental, así como es importante para cualquier tipo de texto, para el parcial, que va a ser lo que nosotros mostramos a los docentes, es fundamental darle una leída antes de entregarlo, porque seguramente detectemos errores de tipografía, digamos, de ortotipografía, o detectemos algún concepto que no quedó claro. A veces uno en el apuro va redactando y se olvidó un verbo y entonces la oración quedó inconclusa. Entonces todo eso es importante que lo podamos ver antes de entregar el examen. Una vez entregado, perdemos todas esas posibilidades. Bueno, después tenemos este otro tema que me pareció importante, que a lo mejor muchos no lo han tenido en cuenta, pero que es elaborar un banco de preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Como yo les dije antes, uno puede ir anticipando qué preguntas me puede hacer un docente. Entonces, a medida que voy leyendo, no sé, si yo estoy estudiando Saussure, y bueno, sé que el valor es importante, sé que, no sé, que tiene un pensamiento binario, entonces me pueden preguntar qué es el significado y el significante, no sé, los principios, la arbitrariedad, la linealidad. Entonces voy redactando preguntas propias y voy armando una estructura o sea, las voy acopiando esas preguntas para tenerlas a mano y poder entender qué es lo que estoy estudiando. Está bueno empezar con este banco de preguntas a medida que uno empieza a estudiar, no una vez que uno va repasando y dice, bueno, me puede preguntar esto, no, a medida que uno va estudiando, porque de ahí va a ir sacando los temas clave que va a tomar el docente en el examen. ¿Es útil ponerlo en práctica? Sí, muchas personas lo hacen, algunos a lo mejor tal vez no hacen preguntas, pero sí van colocando al lado de cada párrafo un tema, una palabra que abarque el tema de ese párrafo, y entonces también nos va a orientar en la lectura y en este posible grupo de preguntas que podamos tener. Añadir nuevas preguntas en cualquier momento. Tal vez volví a leer el texto y se me ocurrieron nuevas preguntas, y sí, por eso tenemos que tener un cuaderno o tenerlo en la computadora de manera tal que podamos ir engrosando esa cantidad de preguntas, porque además las tenemos para el parcial, pero después también las vamos a necesitar para el final. Entonces, tipos de preguntas, las preguntas más adecuadas obviamente son las que son concisas, las que son directas, las que ocupan una sola línea, que tengan un interrogante o que tengan un verbo que implique una operación discursiva, como definir, justificar, bueno, que después lo vamos a ver más adelante, pero que todas esas operaciones discursivas estén presentes. Utilizar ¿qué se espera que hagan con el material? Bueno, uno se tiene que preguntar constantemente, ¿para qué me piden esto? ¿Qué es lo que me pueden llegar a pedir un examen? Puede ser que me voy dando cuenta que algunas no son adecuadas, porque también lo puedo comparar con lo que hacen otros compañeros. Tener en cuenta qué es una partícula, un pronombre interrogativo, ¿no es cierto? ¿Por qué, qué, dónde, quién, cómo, cuándo, que son posibles comienzos de preguntas en un examen. También tenemos que tener en cuenta los adverbios de cantidad.
porque también puede ser que nos estén preguntando además, una vez que hayamos respondido por qué, quién y más, algo más sobre alguno de esos aspectos. Entonces, siempre pensar que no es solamente esa pregunta, sino que algo más va a aparecer ahí presente. Utilizar el programa de la materia, que es una costumbre poco utilizada por los estudiantes, es decir, pedir el programa cuando empezamos una materia. Necesito tener el programa de la materia disponible. ¿Por qué? Porque ahí está todo el contenido, están los objetivos que busca la materia. Entonces es importante tenerlo a mano para saber cuáles son las unidades, qué es lo que voy leyendo, en dónde voy a encontrar ese material, y para hacer las preguntas también me va a resultar útil utilizar el programa. También utilizar palabras que den instrucciones, como estas que yo les decía, que responden a las operaciones discursivas que después vamos a ir viendo. Describir, explicar, demostrar, justificar, comparar, contrastar, opinar, distinguir entre, etc. Y también nos pueden hacer preguntas cortas, ¿no es cierto? O sea que así como tenemos preguntas largas, podemos ir haciendo una serie de preguntas cortas en nuestro propio banco de preguntas. También uno puede convertir en preguntas lo que se dice en la clase, una vez que uno lee los apuntes, decir, bueno, a ver, de todo esto que dio la profesora o el profesor hoy, ¿qué es lo que puedo convertir en pregunta? ¿Cuál puede ser una posible pregunta de examen? Agregar ejemplos, porque muchas veces los docentes damos ejemplos que no están en el material que ustedes le están leyendo. Buscamos nuevos ejemplos, buscamos nuevas cosas para poder explicar lo que ustedes han leído. Entonces, bueno, tener en cuenta esos ejemplos, modificarlos, preguntarle al docente, encontré este otro ejemplo, ¿sirve? ¿Es posible? Si en el parcial me pregunta, ¿este ejemplo entraría? No mezclar preguntas con respuestas, obviamente, porque si no, no va a ser eficaz, o sea, el banco de preguntas. Si uno empieza a mezclar preguntas con respuestas, seguramente va a quedar muy, o sea, las respuestas las hacemos aparte, no en el banco de preguntas. Bueno, otra vez, leer todo lo que tengan que leer y de todo tratar de sacar preguntas, repasar todo el material, no decir, bueno, esto me parece que no lo mencionó en la clase, no lo tengo en cuenta, porque a veces aquello que nos parece que no fue mencionado con profundidad se puede dejar de lado, pero sobre todo cuando vamos a un examen final nos pueden preguntar todo. Buscar parciales anteriores, por todos lados hay parciales de las distintas materias, no solamente en el Rincón del Vago, que tal vez es el lugar menos propicio para buscarlos, pero a veces incluso en las fotocopiadoras cercanas de la facultad y demás, o entre estudiantes que ya han cursado la materia, pueden decirnos de qué manera son las preguntas, y entonces cuando llegamos al examen no nos resulta tan difícil. Otra vez, intuir esas preguntas, no me voy a detener esto. Recopilar preguntas entre todos, es decir, reunirnos con nuestros compañeros y decir, mira, yo hice estas, vos cuáles hiciste, y entonces tener entre todos un banco que se pueda compartir, porque eso va a ayudar al estudio. En la actualidad no somos seres aislados que vamos a la universidad, somos seres sociales, entonces muchas veces está bueno compartir con otro, porque a lo mejor algo que yo no entendí, mi compañero lo entendió mejor y lo puede compartir, y entonces eso hace que sea más eficaz nuestro estudio. Y obviamente uno no se puede preocupar si no pueden con todas las preguntas, es decir, si no pueden responder absolutamente todas las preguntas, o porque tal vez de todo ese banco que nosotros hicimos, algunas el docente no las vaya a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo usamos este banco de preguntas? Primero, principal, tenemos que entender que tiene que ser una herramienta portátil, ¿no? O sea que podemos tenerlo en un cuaderno aparte, bueno, podemos tener post-its pegados en los apuntes con las preguntas, o, bueno, aquel que quiera usarlo de forma digital, bueno, que está en el punto 4. Numerar las preguntas, separarlas por temas para que no nos resulte después difícil entenderlas o que no las podamos encontrar. Anotar al lado de cada pregunta algunas palabras clave que puedan ser la respuesta posible de esa pregunta.
Bueno, como les decía, obviamente en la actualidad, con todo lo que la tecnología nos ofrece, seguro hay programas que nos organizan las preguntas, más allá del Word, y hay muchos recursos para estudiantes que se pueden aprovechar perfectamente. Lo mismo con respecto al uso de las fichas. Yo cada vez que daba clase les decía, consíganse una ficha. Bueno, uno ve ese cartón que les parece algo totalmente arcaico, pero que al menos en la época que yo estudiaba se utilizaba como un formato para hacer resúmenes, pero que en la actualidad hay programas en la computadora que simulan una ficha y que nos organizan los resúmenes o aquello que nosotros queramos contener en una ficha. Entonces, después que lo hicimos, usarlo, no dejarlo ahí para nada, sino que tiene que ser realmente útil. Y si algo no saben, bueno, no quedarse detenido en eso, sino continuar y volver a preguntar al docente o, bueno, volver a revisar. Las preguntas fáciles son las que no hace falta que las estemos contestando. Obviamente esas son las que menos importancia le vamos a dar. Lo que nos importa es que ahondemos en las preguntas que nos cuesta más responder. Uno puede hacer una prueba y responder todas las preguntas fáciles. También puede hacer un juego con el banco de preguntas y, no sé, decir determinados números e ir contestando de forma salteada. Obviamente no solamente hace falta que uno las conteste por escrito, también lo puede hacer oralmente y es una manera de repasar toda la materia. Entonces, ¿cómo estudiamos todo lo que veníamos viendo, ¿no es cierto? ¿Cómo se estudia? Cuando nosotros estudiamos tenemos que tener en cuenta que estudiar implica trabajar muchísimo, pero no es que ese trabajar mucho tiene que ser algo tedioso, porque eh, si uno no le dedica suficiente tiempo, como decíamos antes, y bueno, quiere estudiar a último momento, eh, seguramente después lo que consiga no va a ser tan bueno como si le pone empeño y estudia con tiempo y va incorporando, porque en definitiva creo que casi ninguno de los que están acá está obligado a estudiar o está obligado a estudiar determinada carrera. Creo que eso quedó, por suerte, lejos en la mayoría de las personas, sino que uno elige por lo que le gusta, por aquello que tiene interés, o tal vez sí, por una herencia familiar, porque no sé, en la familia hay determinados profesionales y a uno le gusta lo que hacen esos profesionales y lo sigue, pero uno no tiene que verlo como un peso, porque si no estamos 4 o 5 años pensando en esa carga o esa mochila y no disfrutamos, y es una sola vez en la vida pasar por la universidad, y disfrutarlo y poder absorber todo lo que la universidad nos brinda, nos va a ser beneficioso en el futuro. Bueno, lo mismo, administren el tiempo. ¿Cómo divido el tiempo si tengo varios exámenes al mismo tiempo? ¿Cómo hago? Bueno, para eso ahora después vamos a ver un calendario, organizarnos. No puedo dedicarle toda una materia y desatender a las otras. Tengo que optimizar mi tiempo para poder organizarme y poder cursar 2 o 3 materias por cuatrimestre. Después, bueno, en cuanto a lo que es no solo importa la cantidad, sino también va a importar la calidad de cómo uno estudia o de lo que estudia. Entonces, de esa manera nos tenemos que concentrar en los objetivos y no solo en la cantidad de horas que voy a pasar. Yo estudié 6 horas. Ahora, si esas 6 horas estuve estudiando, pero al mismo tiempo contestando mensajes del celular y me fui distrayendo con cosas que me aparecen en internet, o no sé, voy, salgo, me levanto, voy a tomar algo, entonces no estoy estudiando 6 horas. Entonces después yo digo, uy, estuve 6 horas estudiando, pero ¿cuál fue la calidad de ese estudio? A lo mejor si nos concentramos 2 horas, nos rinde mucho más que estar 6 horas interrumpiendo y haciendo otras cosas. Además, como les decía antes, estudiar aumenta la autoestima, porque cuando uno estudia, cuando uno tiene conocimiento de las materias, de lo que después se va a dedicar, como uno tiene que pensar cuando elige una carrera, bueno, ¿cómo va a ser mi vida una vez que obtenga el título? ¿Me voy a dedicar a trabajar de eso?
cómo me quiero dedicar. Entonces, todo lo que nosotros le pongamos de esfuerzo durante los años de cursada van a ser, obviamente, importantes para nuestro futuro laboral. Bueno, también esto que yo les decía antes, no distraerse para poder concentrarse realmente en lo que uno tiene que, digamos, estudiar y optimizar, como les decía antes, el tiempo, la cantidad y la calidad. Estudiar y practicar, es decir, estudiar es pesado, pero bueno, necesito estudiar y al mismo tiempo hacer ejercicios, buscar ejemplos, qué es lo que voy a necesitar cuando tenga que rendir un examen. Después estudiar permite adquirir ciertas habilidades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que estoy poniendo en práctica seguramente en un proceso evaluativo, después lo voy a tener incorporado para otras situaciones de mi vida, ¿no es cierto? Entonces, está bueno poder dominar todos los aspectos referentes al hecho de estudiar. Recordar que voy a tener un examen que puede ser que me vaya muy bien, o también puede ser que tenga ciertas dificultades. Entonces, si estuve trabajando con mis preguntas del banco de preguntas y me tengo que también organizar para poder repasar todos los temas, no dejarlo todo para último momento. Es decir, pensar y revisar todo eso para poder comprender qué es lo que se va a evaluar. Y estudiar en función de la modalidad del tipo de examen, es decir, si tengo un examen escrito, va a ser una forma de estudio. Si me van a hacer preguntas orales, voy a tener que practicar. A veces está bueno ponerse un espejo y uno exponer lo que tiene que explicar frente a alguien, hacerlo con uno mismo en la medida que tiene ese tipo de examen, o también el examen puede ser a libro abierto. Entonces también tener en cuenta que la metodología de estudio va a ser diferente, que eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, y como les decía, es importante tener un calendario. ¿Por qué? Porque si nosotros diseñamos un calendario, que también lo podemos buscar en cualquier página de internet, de hecho hay un montón en Instagram que te venden el calendario, te venden la agenda del estudiante, un montón de cosas, pero bueno, no hace falta comprar, sino uno puede diseñar su propio calendario para organizarse, porque sabe, bueno, cuáles son las materias que está cursando, cómo va progresando con ese tema, y entonces en ese calendario ir anotando todo. Obviamente tiene que ser flexible el calendario, porque si yo me sobrecargo, como les decía antes, digo voy a estudiar 6 horas esta materia y después realmente no estoy concentrada, no estoy organizada, realmente vamos a terminar abandonando ese ritmo que nos tratamos de proponer. Entonces hay que destinar una cierta cantidad de horas por día para el estudio. También no hay que estudiar todo el día, que bueno, se une un poco a lo que les venía diciendo, porque además de estudiar uno va a dormir, va a trabajar, va a tener una vida social activa. Entonces, bueno, todo tiene que poder suceder en la época de estudiantes, ¿no es cierto? O sea, también tenemos que tener tiempo para nuestro tiempo libre, para hacer algo que no implique una obligación, para tener un esparcimiento, para practicar un deporte, para hacer algo que a nosotros nos gusta, que puede ser un hobby. Y después el estudio debe ser variado, que eso tiene que ver con la cantidad de materias que uno cursa. O sea, como les decía antes, no puedo en el calendario destinar, no sé, toda una semana a una sola materia y dejar las otras dos. No, balancear, y también está bueno en el calendario ir anotando qué temas voy estudiando de cada materia. Porque yo digo, no, hoy pongo el nombre de la materia, semiología, en otra pongo IPC. No, ¿qué de IPC ya estudié o qué de IPC me programo para estudiar en ese día? Y entonces voy viendo progresivamente cómo voy avanzando. Tiene que ser algo, obviamente práctico, que lo pueda tener visible, tiene que estar visible para otras personas. Si vivimos con alguien más que también lo vea, para que nos pueda decir, uy, che, pero no sé, no te olvidaste que hoy tenías que entregar un trabajo práctico,
o me parece que no llegas con alguien que de buena onda nos acompañe en ese proceso de estudio. Obviamente lo más óptimo es estudiar lo más posible, pero bueno, lo más posible para que el fin de semana no sigamos con el mismo ritmo y llegue fin de año y no querramos ni siquiera presentarnos a los finales. Y alternar métodos de estudio, ¿no es cierto? En un momento vamos a lo mejor a leer, en otros vamos a hacer ejercicios si corresponde, en otro momento escucharemos algunos videos, bueno, de manera tal que no sea algo sumamente monótono. Bueno, y llega el momento de estudiar, y entonces acá les puse un montón de frases que uno a veces suele poner como excusas para retrasar el momento de estudiar. No me puedo poner a estudiar porque no tengo el material. Bueno, el material lo tenemos que tener de cualquier forma, digital, en formato papel, pero eso no puede esperar al momento que está por llegar el parcial, porque de pronto el libro está agotado, el apunte no lo tiene más la fotocopiadora, no sé, hay un feriado como mañana, al menos en el CBC, y entonces no voy a la facultad y entonces no puedo comprar el apunte. El material hay que ir teniéndolo con tiempo para poder empezar desde el primer día que vamos a cursar a empezar a leer. Estoy con mucho trabajo, ya me pondré a estudiar también. Otra vez, bueno, tengo el calendario, cómo dispongo de mi tiempo de trabajo y cómo dispongo de mi tiempo de estudio. Si empiezo ahora me voy a olvidar todo. No, uno tiene que ir progresivamente incorporando los conocimientos, porque como les dije antes, a última hora es difícil que uno pueda incorporar todo. Y además todos como estudiantes alguna vez tuvimos la sensación de que si empiezo con mucho tiempo de anticipación me voy a olvidar. Y en definitiva, cuando uno está bien inmerso en el tema del estudio, no se olvida. Lo que pasa es que todos tenemos esa sensación. No me puedo poner a estudiar porque no tengo el material. Ah, lo repetí. Bueno, todavía nadie empezó a estudiar, entonces creo que si los demás no lo hicieron, bueno, entonces debe ser fácil la materia, espero. Debería empezar ya a estudiar, no sé por dónde empezar, eso forma parte de la organización, como les dije al principio. Quiero vivir, no puedo pasarme el día estudiando, entonces, bueno, uno tiene que pensar, esta carrera es para mí, o sea, me anoto en la Facultad de Medicina, que implica un montón de horas de estudio y demás. ¿Es realmente lo que quiero? Porque a lo mejor después uno termina siendo un profesional frustrado o que pierde el interés con esa carrera, o a lo mejor avanza 2 o 3 años y se da cuenta que no le gusta. Entonces, si el estudio es un peso, hay que pensar si realmente es lo que uno quería hacer. Me ponga nerviosa o nervioso si algo no sé. Bueno, eso tiene que ver con manejar la ansiedad, ¿no es cierto? Si uno lee, posiblemente no pase esta situación. Bueno, y lo otro que ya les había dicho, siempre estudio última hora y me va bien, y las excusas que uno va poniendo para no estudiar. En algún punto hay que dejar las excusas de lado y continuar con el estudio. Bueno, y ahora una de las técnicas de estudio que es fundamental cuando tenemos que comenzar con un examen es el de resumir, que tal vez es una actividad que nos resulta tediosa, pero que tenemos que tener en cuenta que estudiar no es solamente la lectura de fuentes bibliográficas, sino que para incorporar esos conocimientos muchas veces, además del banco de preguntas que podemos hacer, tenemos que resumir ciertos temas, porque en definitiva, cuando vayamos al examen, vamos a tener que exponer con nuestras propias palabras aquello que hemos ido estudiando. Y en definitiva termina siendo una especie de resumen. Entonces, el resumen se constituye como un puente entre los textos que se debe comprender y los que se debe producir. Por eso les decía, es un puente entre lo que yo voy a comprender a medida que voy leyendo y lo que voy a poder exponer en un parcial, en un informe de lectura, en una monografía, en una tesis. Entonces, es una práctica que hay que ir adquiriendo. Resumir es una actividad complementaria a la escritura y a la lectura, y que nos permite justamente establecer un vínculo entre ellas dos, entre la escritura y entre la lectura, ¿no es cierto? No son tareas que están separadas. Después resumir como acto de escritura, ¿no es cierto?
El resumen que se escribe para otro y que debe adaptarse a las necesidades del lector puede ser una prosa del lector, pero el resumen que uno escribe para uno mismo debe evitarse las ambigüedades, los implícitos para que los otros lectores puedan comprenderlo, que otros lectores pueden ser los propios compañeros, pero también pueden ser investigadores, docentes, etcétera. Entonces el resumen debe constituirse como un texto aparte, es decir, como un texto autónomo. Y este tipo de resumen cumple funciones que tienen que ver con la diversidad de portadores en el que aparece, ¿no es cierto? A veces, bueno, de acuerdo al tipo de libros, del formato que tengamos que realizar un resumen también puede aparecer en una contratapa, puede aparecer en una solapa, puede aparecer en distintas soportes o distintos tipos de texto para texto, y entonces, bueno, es necesario tenerlo en cuenta. A veces tenemos que resumir diferentes tipos de texto y es importante tener en cuenta el tipo de texto que tenemos que resumir, porque no es lo mismo resumir un texto narrativo que resumir uno argumentativo o expositivo. Es decir, va a haber diferencias. Seguramente en el narrativo nos vamos a centrar en resumir la introducción, el desarrollo y la conclusión. En un texto argumentativo vamos a tener que exponer los diferentes argumentos que están expresados en ese texto, y en un texto explicativo vamos a tener que resumir, bueno, la explicación de cualquier tema que nos hayan planteado. Para resumir, es importante subrayar las ideas principales. Hay que tener en cuenta que las ideas es una buena práctica subrayar para poder saber, bueno, qué es lo importante en un texto y qué es lo secundario, ¿no es cierto? Entonces, podemos usar distintos colores. A veces es problemático esto de ver cuáles son las ideas principales, porque en realidad los contenidos, dice Carlino, más importantes de un texto no son siempre inmanentes a sino que suelen depender de la interacción entre el texto y el lector. Entonces, bueno, uno tiene que ir seleccionando qué es lo más importante, tal vez no la idea principal solamente, sino, bueno, esto de qué es lo importante dentro del texto para poder tenerlo en cuenta en mi resumen. Entonces, no solamente va a involucrar actividades lingüísticas, sino operaciones lingüísticas, sino también operaciones cognitivas, es decir, que intervienen en el desarrollo del lenguaje escrito y también en todo lo que implica la adquisición de conocimientos. Bueno, ¿qué sucede antes del examen? Entonces, antes del examen tengo que revisar el calendario de estudio, tener en cuenta si fui cumpliendo con todos los objetivos que me propuse. De repente ese calendario que me propuse al inicio lo tengo que poder modificar porque puede surgir algo que me haga modificarla. Averiguar en qué aula se rinde. Muchas veces cuando vamos a rendir finales de forma masiva, no es la misma aula en la que estuve rindiendo, cursando, mejor dicho, o por motivo determinado puede ser que el aula cambie, entonces es importante chequear ese dato, chequear la hora y el aula, también la hora, porque a veces, sobre todo me refiero en esto a los exámenes finales, ¿no? Saber a qué hora voy a rendir la materia. Preparar todo el material, es decir, tener hojas. Parece una pavada esto, pero muchas veces uno llega al examen y dice, ay, no tengo el cuaderno, no tengo con qué escribir, ¿quién me presta una hoja? Y eso implica una distracción por parte del que la pide y por parte del que le tiene que prestar la hoja. Entonces, la noche anterior, tener preparada un cuaderno, preparar viromes, no llevar una sola, porque puede ser que en ese momento la virome deje de funcionar, lápices, si es una materia como matemática, tener la calculadora, la regla y todos los instrumentos que nos pidan, fijarnos que si es una calculadora con pilas, que las pilas funcionen, tener pañuelos de papel, tener marcadores, resaltadores, corrector. Todo aquello que yo sé que voy a necesitar en un examen lo tengo que tener y preparar con anterioridad. No puedo llegar a ese día y estar pidiendo a mis compañeros que me presten el material.
Todo eso hace que evitemos el estrés, porque nos genera un gasto de adrenalina encontrarnos que nos falta el material que necesitamos para responder un examen y hace que, bueno, nos ponga mal. Pero también evitar el estrés previo a un examen que implica, no sé, si uno tiene una pelea con la pareja o con algún amigo o con lo que fuera, dejarlo para otro momento. Bueno, ahora no lo puedo resolver, lo voy a resolver después del parcial. O, no sé, se rompió el calefón, bueno, en ese momento no lo voy a poder reparar, lo dejaré una vez que rinda el parcial, como no sobrecargarnos con cosas que puedan generarnos angustia antes de ir a rendir. Poner el despertador por las dudas, porque a veces uno dice, no, salgo igual que los demás días, pero de repente ese día la ciudad es un caos, hay una marcha, el subte tiene un paro sorpresivo, el colectivo chocó y no llegamos en horario. Entonces, bueno, tener eso también previsto. El día del examen, tratar de llegar unos minutos antes. Descansar, obviamente esto viene relacionado con lo que les dije antes, de no estudiar la noche hasta el último minuto, no es cuestión de estudiar y tomar litros de café para poder estar despierto, porque uno llega al examen realmente agotado, y bueno, y otra es llegar temprano para poder usar el banco que uno quiere, para tener todo disponer de todo el material que uno va a usar en el examen, estar tranquilo en ese momento. Además, bueno, llegar tarde, como les decía antes, es un problema, porque si uno llega tarde, pierde minutos del examen. O sea, puede ser que el docente, uno llega media hora antes, media hora tarde, el docente puede decir, bueno, sí, lo puedes hacer el examen, pero el examen termina igual, tiene el mismo tiempo porque después viene otra materia en esta aula. Entonces, bueno, lo que uno puede hacer es, si llega tarde, tratar de respirar profundo y contestar todo lo que más puede. Estar lejos de quienes ya rindieron. Vieron que en los exámenes orales va saliendo la gente diciendo, me preguntó esto, me preguntó tal otro, uy, me tomó esta, qué sé yo, o lo que fuera. Bueno, tratar como de estar con uno mismo y no escuchar porque eso genera muchísima angustia. Buscar un lugar tranquilo para esperar, y bueno, a veces hay gente que le gusta que le cuenten qué es lo que tomaron, en general la mayoría de las personas nos genera bastante nerviosismo. Bueno, revisar lo que tenían encima ya lo dijo, pensar en positivo, no, tener una actitud positiva cuando uno va a dar el examen y también cuando uno sale, dejar que el oxígeno entre al cuerpo, y esto lo agregué yo, comer chocolate, porque el chocolate genera un poquitito de sensación de satisfacción, y bueno, no es que se tienen que comer un toblerón entero, pero sí un pedazo de chocolate que da al cuerpo cierta satisfacción y tranquiliza. De hecho, en algunas partes del mundo se reparte chocolate a los chicos que salen de bailar para evitar agresiones entre ellos. Entonces, los tranquiliza y, bueno, es una buena técnica antes de ir a rendir el examen. Bueno, los minutos antes de que empiece el examen o cuando comienza el examen. Bueno, lo mismo, acomodarse, sentarse en la silla que a uno le gusta, que le resulta cómoda, en el lugar que siempre se sienta, fijarse que puede tener todo su material disponible y no que las cosas empiecen a caer. Empezar por poner los datos, esto es sumamente importante. 1000 veces nos pasa que recibimos un examen sin ningún nombre, sin el DNI, sin ninguna referencia, porque siempre se deja para el final. Entonces, poner los datos y cumplir con todo lo que tenga que ver administrativo, ¿no es cierto? Porque de esa manera ya nos quedamos tranquilos. Y eso mismo repetirlo en cada hoja que vayamos a usar. Y numerar las hojas, que bueno, creo que lo puse más adelante, porque conozco casos de estudiantes que han entregado 3, 4 hojas sin numerar, la última, a lo mejor el docente la perdió, se le traspapeló, y bueno, si no hay numeración y uno puede poner 1 de 1, 2 de tanto, y así, entonces ya se sabe cuánta cantidad de páginas estamos utilizando. Bueno, otra vez, leer las preguntas tranquilos, calcular el tiempo para cada una de esas respuestas que vamos a dar,
tener en cuenta el valor de cada pregunta, que eso lo podemos consultar, bueno, al docente, ¿cuánto vale cada una de esas preguntas? Porque si sé que a lo mejor la que más vale la tengo bien segura, entonces contesto esta y después voy contestando la otra. Nuevamente, revisar el examen, eso no se olviden nunca, hay que releer el examen. A veces uno dice, bueno, basta, ya lo escribí, chao, lo entrego, listo, no. Revisar es importante. No comparar cuánto escribieron los demás, porque a lo mejor hay gente o que tiene la letra grande o que escribe por escribir y no se ciñe a la respuesta que tiene que dar. Entonces a lo mejor uno ve que el de al lado contestó 5 hojas y a lo mejor esas 5 hojas no quiere decir que haya aprobado el examen. Mientras uno esté seguro de que contestó lo que preguntan, no importa la cantidad de páginas que uno haya completado. Si nos dan a elegir preguntas, si nos dicen, bueno, seleccione dentro de estas preguntas cuál quiere contestar, y bueno, siempre fijarse bien si realmente yo sé cuál es la que, si dentro de la selección hay una que la sé muy bien, y bueno, nunca decir, o bueno, esta la dejo para el final y elijo otra, no. Siempre elegir bien la que nos van a preguntar. Anoten lo que no se quieren olvidar, porque a veces uno va escribiendo y dice, uy, me acordé algo de la pregunta anterior, entonces ahí sí con lápiz o en otra hoja uno puede ir anotando todo lo que no se quiere olvidar de redactar, sobre todo cuando uno va estructurando la pregunta del examen. Y bueno, siempre empezar por la que a uno le da más seguridad. Después está el examen en sí, ¿no es cierto? Tener en cuenta el tiempo otra vez para que no nos equivoquemos en cuanto a, digamos, al tiempo, o sea, porque a lo mejor nos dedicamos un montón de tiempo para una pregunta y después no nos quedan para el resto. Otra vez comenzar por las que uno más sabe, contestar y releer, también puede ser no esperar a releer al final, sino contestar y releer y después volver a hacer la lectura al final, nunca dejar de hacer esa lectura final. Si no se sabe una pregunta, no quedarse ahí trabado pensando y pensando, porque el tiempo transcurre y a lo mejor uno no está mirando el reloj todo el tiempo y de repente empieza a ver que todo el mundo empieza a entregar y entonces quiere decir que el examen se está terminando. Si uno se bloquea con algo, no esforzarse por querer y empecinarse a salir de ese bloqueo, seguir con otra pregunta, revisar el examen, presentar un examen legible, como les dije antes, escribir con letra legible, organizada, tener el corrector para no hacer 500 tachaduras o, no sé, tachar toda una pregunta que nos muestra todas esas cosas, inseguridad, falta de organización y un montón de cosas que quedan reflejadas en esas hojas. Escribir en azul o negro, esto parece una pavada, pero en general yo no corrijo ni con rojo ni con verde, suelo corregir con violeta o con algún otro color, pero muchos docentes corrigen con rojo o con verde, entonces evitar usar esos colores. Tampoco entusiasmarse con el uso de los resaltadores. A veces yo veo que hay estudiantes que resaltan una cosa, otra, y lo llenan de colores. No perder tiempo con eso. Sí, si quiero, no sé, resaltar las consignas, cuáles son las operaciones discursivas que me están pidiendo para no olvidarme, ese es un buen uso del resaltador, pero no llenar de colores las respuestas. Otra vez, como les dije antes, escribir en todas las hojas sus datos, evitar el contacto visual con el resto de los compañeros porque puede ser que sea mal interpretado por los docentes y numerar las hojas, que suele ser sumamente importante. Y hay que tener en cuenta en la estructura del examen en sí, que siempre el examen, como todo género discursivo, va a tener esa introducción en la que voy a presentar el tema y en la que retomo la pregunta. Si a mí me dicen que explique el valor según Saussure, voy a empezar el valor para Saussure o según Saussure el valor es, y entonces retomo la pregunta y sé que no me voy a ir por las ramas, porque si yo empiezo a decir, Saussure, el lingüista suizo que nació en tal año y que escribió el libro, pero no lo escribió él, fue recopilado por los estudiantes que juntaron todo su material, me voy por las ramas si eso no es lo que me están preguntando. Entonces siempre uno retoma la pregunta, porque retomar la pregunta nos permite hacer ese primer párrafo introductorio. Después viene el desarrollo.
De acuerdo a la pregunta que me estén haciendo, voy a saber si es explicativo, si es argumentativo, si tengo que dar mi propia opinión o si tengo que avalar mi argumento con los textos que leí. Muchas veces los docentes ponen entre paréntesis el autor con el que uno tiene que argumentar la pregunta que tiene que responder. Por eso también cuando uno va estudiando no se tiene que olvidar de quiénes son esos autores que están leyendo. Y la conclusión tiene que ser una conceptualización, es decir, retomar lo que parte de la introducción y del desarrollo y darle un cierre conceptual cuando es una explicación o un cierre argumentativo cuando estamos hablando de alguna argumentación. Bueno, y como les dije antes, hay distintos tipos de exámenes, ¿no es cierto? El examen puede ser un examen parcial y eh, presencial. El examen puede ser parcial, presencial, pero a libro abierto, o el examen parcial puede ser domiciliario. Cuando el examen parcial es presencial, obviamente la respuesta de los estudiantes son manuscritas, ¿no es cierto? No hay otra forma que resolver el examen de esa manera. Puede haber otras formas que puede ser un multiple choice, ¿no es cierto? Donde uno no tiene que redactar, sino ir poniendo cruces y demás. Pero bueno, así como les decía lo de la legibilidad, tener en cuenta la instancia que estamos. Es un género académico, entonces no puedo poner por qué XQ o no puedo utilizar las mismas formas que utilizo en un texto que mando por WhatsApp en una instancia de examen. Entonces tratar de evitar todas esas abreviaturas. Obviamente sí, nos hace escribir más rápido, pero estamos en una instancia académica en la cual yo tengo que mostrarme como experto en lo que estoy redactando. Entonces, si voy abreviando, estoy en una instancia comunicativa informal, como de confianza con la otra persona, cuidar el vocabulario que utilizo. Hay ciertos términos que no puedo utilizar en un parcial porque lo va a leer otro. Lo puede leer mi propio docente de la comisión, como lo puede leer cualquier docente de los que están en la cursada. Después está el examen presencial a libro abierto, que también las respuestas pueden ser manuscritas o pueden ser por computadora. Tendremos que tener en cuenta, no, perdón, sí, estoy diciendo cualquier cosa. Era el otro, el digital era el domiciliario. El libro abierto también es manuscrito y acá, ahora lo vamos a ver, no nos tenemos que confiar en que tenemos todos los libros y entonces el examen va a ser súper fácil. Y el examen parcial domiciliario es aquel parcial que nos dan un tiempo, a lo mejor nos dicen, bueno, hoy a la noche les entrego las preguntas, dentro de una semana me lo tienen que entregar. Y entonces ese parcial requiere de un esfuerzo diferente, seguramente es argumentativo, de mayor investigación que un examen presencial. Entonces, con respecto al examen escrito, nuevamente, leer las preguntas con atención, distribuir las preguntas según el tiempo, planificar las respuestas, acordarnos que tienen que tener esa estructura. Entonces, obviamente no vamos a hacer, como siempre les digo, cuando hablamos del proceso de escritura, que uno tiene que planificar cómo va a organizar un artículo de especialidad o una tesis, que uno tiene un montón de tiempo, pero mínimamente o brevemente en alguna hoja así de borrador, uno puede decir, bueno, no me tengo que olvidar de esto, esto y esto. En la introducción, bueno, retomo la pregunta, sigo con el desarrollo, tener en cuenta si es argumentativo, si es explicativo, es decir, y si uno se hizo un esquema en una hoja borrador, entregársela al docente, porque eso también va a demostrar que uno está planificando el examen, que no está improvisando la respuesta. Como les dije antes, la introducción es algo primordial, porque si yo escribo todo, no retomo esa pregunta en general, y me voy por las ramas, no va a ser correcta mi respuesta. A veces uno puede dejar la introducción para el final y empezar a desarrollar todos los temas y dejarnos de 4 o 5 renglones libres si no está capacitado para empezarle esa introducción, porque en realidad a veces la introducción
solemos escribirla al final de los textos, pero bueno, eso es a gusto de quien esté redactando. Escribir claro, sencillo y conciso. Esto quiere decir que tenemos que usar el lenguaje propio de la materia que estamos trabajando, no hacer oraciones extensas que ocupen un solo párrafo, que esté llena de subordinadas, que entonces después uno pierde el referente de esa oración. Y esto no quiere decir que uno le deje de use un lenguaje informal o vulgar, sino que como seres humanos, nuestra función es comunicarnos y la comunicación para que sea eficaz tiene que ser en un lenguaje claro. Si yo utilizo términos inusuales o que no son propios de la materia, se desluce mi respuesta de examen. Si tengo que hacer gráficos, los gráficos tienen que tener un buen tamaño, no una cosa chiquitita. Vieron que a veces alguno dice, no, por no usar una hoja más, hago el gráfico que está ahí entre 3 o 4 cuadraditos de la hoja cuadriculada y no se entiende nada. No, acá necesitamos espacio y que esté bien diagramado aquello que tengamos que hacer. Y si hacemos gráficos o ilustraciones o diagramas, colocarle un nombre para que se sepa que responde realmente a la pregunta para el que lo estamos haciendo. Y si tenemos un examen de matemática, así como un texto escrito, hay que revisarlo, las cifras también, porque a lo mejor en la resolución de un examen cambiamos un numerito sin querer o pusimos un signo incorrecto y eso nos cambió todo el resultado y a lo mejor fue una pavada en la que nos equivocamos y eso nos anula todo el ejercicio. Entonces, otra vez revisar es realmente fundamental. Bueno, como les decía antes, el examen a libro abierto, en general, uno suele creer que va a resultar más fácil. Bueno, pero si voy a tener el libro ahí, no, no resulta más fácil. No resulta más fácil si uno previamente no se familiarizó con los libros, no lo leyó o con los apuntes. Si uno no lee, no marca, no subraya, no coloca preguntas al costado o palabras clave al costado de cada párrafo, llega ahí al examen. Bueno, tengo el libro abierto y ¿qué hago? ¿Cómo busco lo que me están preguntando si no he trabajado con ese material? Entonces, en general, son exámenes en los que se requiere muchísima más concentración que si uno va a contestar preguntas. Yo daba en otra sede de semiología y usábamos fichas y bueno, también se fiaban de que tenían las fichas y después la respuesta era copiar lo que decía la ficha y en realidad, en general, era exámenes en los que uno tenía que sacar sus propias conclusiones a partir de un ejercicio, pero no copiar respuesta porque no era lo que pedíamos. Preguntar si se pueden usar apuntes, porque a veces también el docente puede autorizar que no solamente tengan los libros, sino todos aquellos resúmenes, apuntes que se hayan tomado en clase, entonces es importante saberlo de antemano. Bueno, averiguar qué partes son importantes, porque a veces no es todo el libro, sino solamente algunos capítulos. Practicar el buscar rápidamente en un texto, y eso, buscar rápidamente va a ser con todas las marcas que nosotros les hayamos puesto. Practicar también en su casa responder con los libros. Una vez que tenemos el banco de preguntas, practicar si las preguntas las puedo ir encontrando. Bueno, lo que les decía recién, no copiar textualmente del libro, porque por más que uno tenga el libro, lo que uno tiene que contestar siempre es una reformulación para demostrar que ha adquirido los conocimientos. Indicar las referencias, que en general nos olvidamos, bueno, ¿de qué libro saqué esto? Bueno, entonces colocar todos los datos que correspondan. Y lo mismo, lean y relean las preguntas porque a veces estos exámenes tienen ciertas trampitas, justamente porque se hacen a libro abierto. Bueno, los exámenes también, como cualquier texto, tienen para texto que ya se los dije antes. Tienen que poner el nombre y apellido del estudiante, el número de DNI, el nombre de la materia, el docente a cargo. Es importante que uno pueda identificar quién es ese docente que viene a darme clase 2 veces por semana. ¿Cómo se llama? Está bien, en la actualidad muchos tenemos grupos de WhatsApp, entonces la foto nos identifica, pero tengo que saber el nombre y el apellido. El número de parcial, ver que el docente lo haya colocado, que es el primero, que es el segundo. Fijarnos si tiene un número de tema, otra vez numerar las hojas y
correspondencia entre consigna y respuesta. Es decir, que si yo contesto la 3 primero, colocar correctamente a qué número corresponde esa respuesta y firmar los exámenes, ¿no es cierto? Porque es un documento público en el cual debe constar nuestra firma. Bueno, cuando contestamos entonces las preguntas de un examen pueden ser de dos tipos, que ya algo fuimos viendo, ¿no es cierto? La definición o explicación de algún concepto que tengamos que contestar, y ahí entonces las preguntas suelen ser las preguntas breves, perdón, las respuestas tienen que ser breves. En general, cuando nos preguntan por un concepto, son las que empiezan con qué o con cómo, qué son los géneros discursivos según Bakhtin, o defina la noción de géneros discursivos según Bakhtin. Se puede reformular la pregunta de distintas formas. Entonces, respuestas tienen que ser claras, basarse en alguna definición o descripción, porque en general si preguntan con qué o con cómo, están esperando una explicación, se espera una explicación o una descripción, y cuando desarrollamos un tema es entonces otra forma en la cual las respuestas suelen ser más extensas. Ahí sí, en general nos piden la confrontación de distintos bibliografía o distintas fuentes que podamos citar y podamos comparar ambas. Acá seguramente va a ser explique por qué determinada cosa, y acá sí vamos a poder incluir entonces secuencias argumentativas, y esa argumentación la vamos a avalar con las fuentes que hemos leído a lo largo del cuatrimestre. Bueno, tener en cuenta e interpretar las consignas. Otro de las cuestiones que es importante cuando tenemos que rendir un examen, ¿no es cierto? Que a veces en la rapidez queremos leerlas así rápidamente y no tenemos en cuenta entonces la situación comunicativa. Tenemos que tener, como dije al principio, en cuenta el contexto de situación. Es una actividad que se desarrolla en determinado contexto. Están los emisores, entonces uno tiene que pensar cuál es la cátedra, qué tipo de cátedra, las representaciones sociales respecto de la cátedra en cuanto a la clase de parciales que toma, el nivel de exigencia que tiene, que uno lo va conociendo a partir del comentario de otros compañeros. Las características del examen, esto, si me van a tomar un parcialito cada tanto, si es un parcial definitivo, si tiene recuperatorio, si no tiene recuperatorio, y considerar entonces lo que les dije antes, las operaciones discursivas, que son las siguientes. Definir, que es una habilidad que obviamente requiere el conocimiento del concepto en cuestión, poder demostrar que se ha adquirido el aprendizaje necesario. Un concepto que no se define, un concepto no se define así de manera aislada, sino se define de acuerdo a la teoría a la cual pertenece. Entonces tenemos que tener habilidad para repetir ciertas palabras textuales, pero no definir digamos, de memoria, como se suele decir, la definición, sino poder definirla también con nuestras propias palabras. Ejemplificar, es decir, saber utilizar ejemplos para poder responder al tema que nos han planteado. Por eso es importante que a medida que vayamos estudiando, vayamos pensando en esos posibles ejemplos que son necesarios cuando tenemos que responder una pregunta. Caracterizar también, que sería dar bueno, características propias de aquello que nos están preguntando. Comparar y diferenciar. Cuando nos dicen comparar o diferenciar, implica que estamos relacionando dos o más conceptos, hechos, ideas, teorías. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son esas teorías o cuáles son esos hechos y poder establecer semejanzas y diferencias, porque de eso justamente se trata, comparar o diferenciar. Clasificar, que sería realizar otro tipo de operación diferente, que no es como las anteriores. En la clasificación implica
otras operaciones en las que tenemos que poder dividir en un determinado universo en diferentes clases o en diferentes categorías. Entonces, tenemos, sobre todo se usa cuando estamos en ciencias como la biología o cuando en algunas materias en las cuales nos están pidiendo distintos tipos de clases, o en gramática nos podrían decir, bueno, cuáles son las clases de palabra, entonces poder clasificar cada una de esas palabras, pero además dar características de cada uno, no es solamente armar la clasificación, es decir, bueno, pero usted me pidió clasificar, bueno, pero en la clasificación voy describiendo cada una de las palabras que voy a clasificar. Después tenemos identificar, reconocer, distinguir, enumerar, que también son operaciones con un mayor grado de abstracción, que aluden a veces a símbolos cuyos referentes son identificables, entonces son procesos que requieren una explicación mínima de aquello que está involucrado. Entonces supónganse que nos dice identifique los 3 soportes de la significación en el signo de Peirce. Entonces, bueno, tenemos que enumerar cada una de las partes que componen el signo de Peirce, o empezar diciendo que el pensamiento de Peirce es triádico, y bueno, y explicar que obviamente es aquella operación diferente a la de argumentar, en la cual yo voy a exponer todo mi conocimiento acerca de algo que se supone referir a una idea, un problema, un concepto, utilizando distintas estrategias de explicación, y que son, como les dije antes, las preguntas que suelen comenzar con qué o cómo, o que nos pueden decir explique determinada cuestión, ¿no es cierto? Y siempre tener en cuenta si nos están pidiendo un ejemplo, porque en cualquiera de estas operaciones nos pueden pedir ejemplificar, y no olvidarnos de agregarlo. Bueno, ¿cuáles son los errores más frecuentes que suele tener un texto académico? En primer lugar, como les dije antes, la inadecuación léxica, es decir, utilizar un léxico que no corresponde a la materia. Entonces, tal vez nos parece que no es necesario tener cierta precisión, pero cada término o cada expresión tiene que ser utilizado de acuerdo al significado que nos piden, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que necesitemos entender cuál es el léxico propio de cada materia en la que estamos estudiando. Entonces, a veces yo reemplazo una palabra por otra y creo que, bueno, que son sinónimos y está bien, pero a veces no es así, porque a veces, como siempre les digo en semiología, hay ciertas palabras que no las puedo reemplazar unas por otras. No es lo mismo decir que murmurar, que argumentar, que sostener. Entonces, bueno, lo mismo con cualquier léxico que forme parte de la materia que estamos trabajando. Después, otro de los grandes problemas que tenemos es la inadecuación del registro. ¿Qué quiere decir esto? Utilizar expresiones, como decía Esteban al principio, propias de la oralidad en un examen escrito. Entonces yo tengo que saber en qué situación comunicativa me encuentro. Es un parcial universitario que pertenece a un género académico, y entonces tengo que utilizar un registro formal. Y tampoco tengo que dejarle marcas de oralidad. Me ha pasado en estos últimos años encontrarme con parciales en los que utilizaban términos vulgares, o expresiones del tipo, ahora voy a comentarte tal cosa. Ese ahora voy forma parte de la oralidad. Entonces tenemos conectores propios de la escritura académica que nos sirven para conectar y para, bueno, el último punto que les puse ahí, que es lo que le da coherencia al texto, ¿no es cierto? Es decir, que si uno conoce los temas que está desarrollando, tiene un texto fuente, no va a dar información sabida, por sabida, sino que va a tratar de que el texto sea coherente y que haya una progresión temática que demuestre qué es lo que yo estoy, que estoy demostrando lo que he aprendido. Remisión a las fuentes. Si yo sé que lo dijo tal autor, tengo que citarlo, porque eso va a demostrar que
estuve leyendo, que estuve trabajando con los textos que vimos en clase. No distorsionar la fuente, em, eh, es decir, no equivocarnos con respecto a los autores, por eso es importante que las ideas del texto fuente no aparezcan distorsionadas, es decir, que si sabemos que tal persona es esa y no otra la que dijo determinado tema, y después utilizar todos aquellos elementos de cohesión que pueden ser elipsis, sinónimos que correspondan, referentes, o sea, referentes pronominales, todos los elementos que nos permiten que un texto sea lo suficientemente cohesivo para que también junto con la coherencia nos dejen un texto claro, conciso y además que haya una progresión temática, es decir, que nos permita llegar a las conclusiones que esperan demos en un texto y demostrar todo nuestro conocimiento y todo el esfuerzo que hemos puesto para poder responder ese examen. Y además el texto va a ser coherente si agregamos todos aquellos referencias que forman parte de la comunidad académica, porque también en definitiva el poder contestar un buen examen es hacernos empezar a caminar o a subir el escalón hacia pertenecer a la comunidad académica. Esos son los primeros escalones que damos. Después cuando nosotros presentamos un trabajo en un congreso, cuando hacemos una tesis de maestría o de licenciatura o de lo que fuera, vamos acercándonos más a pertenecer a ese mundo académico. Y la manera es manejando el lenguaje, entendiendo en qué género discursivo nos estamos manejando. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Excelente, Laura. Espectacular. Bueno, de los que están presentes, vamos a abrir un pequeño espacio para responder algunas dudas. Si lo desean, también pueden contar alguna experiencia. Yo estoy asumiendo que los asistentes, les asistentes, son gente que tiene algún recorrido académico o están empezando una carrera o van a empezar una carrera. Este, por lo cual, esto que decíamos al comienzo, ¿no? No hay muchas instancias que nos cuenten generalmente o en profundidad cómo enfrentar un parcial o el examen, que son elementos con los que nos vamos a cruzar bastante seguido. Yo tenía un profesor en letras que decía que uno llegaba a la universidad como si uno hubiera leído absolutamente todo, sobre todo en Mm, la carrera de letras, sí, que a veces la gente, estudiaste y leíste tal autor, y a lo mejor uno llega con 17, 18 años y no se leyó a todos los clásicos, o claro, sea, obviamente llegó por un interés ahí, pero no, es imposible haber leído todo, ¿no? tal cual. Este, y bueno, como un poco desmitificar eso, no todo el mundo se leyó todo, entonces a veces hay como un supuesto de sí, sí, lo leí, pero en realidad nadie leyó todo lo que dice que leyó. Sí, y absolutamente sí. Pero también está esto de que por más que uno sepa, tiene que respetar una determinada forma, ¿no? Porque yo me encontré también con Exactamente. gente a lo largo de mi época como estudiante que estaba en una hoja en blanco o sufriendo mucho frustración por saber y no saber bajarlo a un parcial, ¿no? Justamente. Entonces, son cosas que generalmente hay una especie de, si se me permite decir, deuda, porque quizás en el CBC dicen, tienen que aprender a escribir, esto lo hablábamos la otra vuelta, tienen que aprender a escribir en la escuela secundaria, dicen los del CBC. Y después uno está en la carrera y dicen, en el CBC te tendría que haber enseñado a escribir un parcial, ¿no? Entonces, para sortear esta dificultad, que justamente es aprender a hacer algo, aprender a escribir un género, no es que necesariamente uno no nace sabiendo. Entonces, a los fines de esta cruzada de poder acercarnos a la información y concretar, tener éxito académico, eh, se generan estos espacios. Es como, decíamos, alfabetización académica, pero es como calle académica también, ¿no? Muy clara la Hola, exposición. buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Hola, Lorena, Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Lorena, sí. un gusto. Y bueno, después de muchos años hice la tecnicatura en enfermería cuando estaba la sede de la UBA en el viejo hospital de Tigre, y no existía la licenciatura, por lo tanto no teníamos que cursar el CBC.
Para la tecnicatura no era requisito. Bueno, después de mucho tiempo pude inscribirme para poder terminar el segundo tramo de la carrera y un poco me pareció interesante lo que planteabas, ¿no? Que más allá de poder tener el conocimiento, creo que lo más importante es saber cómo bajarlo, ¿no? Cómo poder plasmarlo o trasladarlo a lo escrito. En mi instancia, tal vez por mi edad, por el cansancio del día a día, de repente si me dan a elegir, yo preferiría un examen oral eh, antes que un escrito. Me parece que te da mayor fluidez de ideas, ¿no? Y además también el conocimiento de la vida misma te lleva por ahí a poder tener más fluidez, teniendo en cuenta también esto que hablaban, y hablaba recién también la docente del teléfono, ¿no? De la modernidad, de ya no tener que estar escribiendo y siempre estar usando un teclado. Eh, Te digo que para esta materia estuve muchas horas, yo tenía una letra caligráfica en mi secundario, pero después con el tema de tener en la tecnicatura escribir rápido y ir a los cursos de medicina y de salud, mi letra se deformó al punto tal de que eran palitos y ondas, eh, que el primer día en la clase de acá de semio, el primer día fue muy loco porque tuvimos que hacer un trabajo grupal, yo tuve que escribirlo y cuando le pasé la hoja a mis compañeros, fue automático, que si están ahora escuchando se deben acordar, me miraron y me dijeron, pero acá no se entiende nada lo que dice. Entonces, eso me hizo entender que por más que yo supiera demasiado, no iba a poder lograr la comunicación con el docente al momento del parcial, ¿no? Y estoy trabajando en eso, porque más allá también de poder bajar el conocimiento, de poder adquirir y tener el conocimiento, si no sabes cómo transmitirlo o no tenés la capacidad de transmitirlo de manera clara en cuanto a lo escrito, tampoco se va a lograr el objetivo. Así que Porque son muchas siempre cosas. cuando uno, perdóname, ¿no? Cuando uno está escribiendo o está dando un examen, siempre tiene que pensar quién es su interlocutor. Entonces, si vos pensás, vos tenés que pensar quiénes son los interlocutores, pero también cómo vos querés que te vean a vos. Entonces, el tener una buena caligrafía o una buena expresión oral y demás hace que ya la predisposición del otro a escucharte o a leerte sea diferente. Es como cuando vamos a una conferencia, ¿no es cierto? Si la persona tiene un tono de voz monótona y no sé, no hace ningún cambio en su entonación o de repente no cuenta un chiste o no cuenta una anécdota o algo así, seguramente la gente no mantiene la atención o empieza a sacar el celular o a pelar un caramelo, y hace que se pierda la comunicación. Es cierto, sí. Y también ahora hablando con ustedes sobre esto, pensaba en que hablábamos en la clase acerca de la contextualidad, ¿no? De que depende en el contexto en el que me manejo, es como tengo que emitir mi mensaje, ¿no es cierto? Exactamente. Y lo mismo en la escritura, pensaba recién, ¿no? Yo en el trabajo puedo seguir manejándome de esa manera y me van a entender, pero de repente si en el ámbito académico lo hago, eso no corresponde, está fuera de Además que contexto. en la actualidad nos tenemos que tener en cuenta bien cuál es la situación comunicativa porque escribimos más que antes, aunque no nos parezca. Mandamos un WhatsApp un montón de veces al día o escribimos un mail o bueno, escribimos un parcial o tomamos apuntes. Estamos constantemente escribiendo, más allá de la escritura que en algunos momentos es digital y otros no. Entonces, tenemos que reconocer las diferentes situaciones comunicativas para que la comunicación sea eficaz. Sí, es verdad. Muchas gracias, Lorena, por tu aporte. ¿Quién quiere hacer alguna otra preguntita o contar una experiencia? Tenemos espacio para una más o dos. También debo pensar, Laura, que la ventaja que debe ser recibir un parcial bien escrito, ¿no? Sí. ¿Cómo hace que todo fluya? ¿Cómo te predispone para bien? También, bueno, hay personas que tienen problemas con la oralidad, con dar un examen oral, ese es otro tema también, ¿no?
habla muy bien de vos, Lorena, que puedas enfrentarte de manera a un examen oral. Sí, sí, y también pensar que a veces hay otras dificultades, que puede ser la dislexia y demás, y entonces Sí, sí. comprender por parte del docente que a lo mejor la caligrafía va a ser diferente, y entonces, bueno, ser flexible en eso, es decir, bueno, si vos no podés escribir porque tenés esa dificultad, y bueno, entonces sí recurrir al examen oral, ¿no? Por suerte, en la actualidad, ese tipo de cuestiones, al menos en la Universidad de Buenos Aires, están bien contempladas. Y ya no hay esas estructuras fijas de que todos tenemos que rendir de la misma manera, sino apuntar a la inclusividad. Totalmente. Y todo este tema que es más holístico, que es dormir bien, que es tener un hobby, que es hacer ejercicio, que es la alimentación, que son cosas de la vida misma, ¿no? Pero cómo desapegar lo que es la vida académica con la vida en sí. Uno tiene que estar bien, no estudiar al último momento, porque llegas quemado, quemada al parcial. Esto de repetir una y otra vez la información, a que se grabe, son un montón de tips que van a estar sumando a un buen desempeño. Así que Y espero. además porque también uno tiene que entender que, o sea, todo eso es importante, y cuando yo me refería a lo de hacer un deporte y otro tipo de actividades, es porque si no, el ser académico está pensado como aquel que vive adentro de una biblioteca y no tiene otra vida que no sea estar leyendo desde que se levanta hasta que se acuesta. Uno puede ser perfectamente académico y gustarle el fútbol, o ser académico y tener, no sé, alguna otra hobby o pasión, y que no tienen que ser algo que no esté, que no sea compatible, ¿no? Porque si no nos transformamos como en seres diferentes, o en aquellos como que están en un pedestal al que nunca uno va a poder alcanzar, y tenemos que ser seres que podamos tener diversos intereses, porque eso también nos enriquece como seres académicos. Perfecto. Sí, tener absolutamente un equilibrio. Y bueno, el problema de por ahí no tener esta información es quizás sobredimensionar, enfrentarse a un parcial y no saber por dónde ir. Entonces, justamente las claves te demuestran de que hay una técnica, hay cosas que reconocer, hay cosas que hacer para poder hacerlo efectivo, ¿no? Así que bueno, ya estuvimos hablando un poco por chat respecto a que la clase, el taller va a quedar grabado, por lo cual van a tener acceso después, se lo vamos a difundir por las redes. Y cualquier otra cuestión o duda pueden usar la caja de comentarios de YouTube que vamos a usar para el video. O bueno, la información también de Laura, si dejabas redes o algo así, para que Sí, le sí, puedan si escribir. quieren bueno, las comisiones de semiología del CBC de Puan, tenemos un Perfecto. Instagram que es @semiopuan, Bien, que nosotros tratamos de resumir clase a clase el contenido de la materia, así que bueno, los invito a que se sumen. bien. Ahí lo escribí. Semi-Puan, perfecto. Muy bien. Bueno, si no hay más que decir, vamos cerrando. Un placer, Laura. Muchísimas gracias por generar esto. No, gracias a todos por el tiempo dedicado a escucharme. Ahí está. Gracias. Gracias. Perdón, un minutito. Con respecto al canal de YouTube, ¿vieron alguno? Porque en ese momento escuché que dijeron algo de YouTube sobre la caja de comentarios, pero no sé si hay algún canal específico de esta cátedra que Eh, puedan compartir. Esto va a ser subido en las redes del FEI, que es Frentes de Sí, Estudiantes Independientes en YouTube, y el link ahí te lo acabo de mandar por chat, buenísimo. Muchas gracias. por favor. Bueno, nos vamos retirando. Espero que tengan muy buena tarde, noche. Igualmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes.